¿Se ve la pantalla? Sí. Bendecaru por ahí te que yo también apoyo fuera. Antes que nada, muy buenas tardes, queridos colegas. Unas breves palabras en guaraní a pedido del público. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con excelentes colegas. Voy empezando y hoy traigo para compartir con ustedes un caso de psoriasis paradojal inducida por anti-TNF. No tengo potenciales conflictos de intereses en relación a esta presentación. El caso se trata de una paciente de 41 años, de sexo femenino, empleada administrativa de procedencia urbana, que tenía como diagnósticos de base una espondiloartritis indiferenciada y una uveitis desde el año 2018, para lo cual había recibido dosis AINES plena, metotrexate 25 miligramos semanales, flunomida 20 miligramos día y adalimumab por parte de su reumatólogo, que se inició ante la poca respuesta a los sistémicos tradicionales. Era una paciente obesa mórbida, y cuyo motivo de consulta fue enrojecimiento y pústulas en palmas y plantas. Ella acudía, derivada por su reumatóloga, a mi consultorio con una historia de 2 meses de pequeñas pústulas en manos y pies, que posteriormente se acompaña de enrojecimiento y descamación de palmas y plantas, acompañadas de un prurito intenso. Como antecedente de valor había iniciado adalimumab 5 meses antes de la aparición de estas lesiones, por lo cual la reumatóloga suspende esta medicación, pero las lesiones no mejoran, por lo cual decide enviarla a la consulta dermatológica. En el examen físico podemos ver una dermatosis localizada en palmas y plantas que se caracterizaba por la aparición de placas eritematosas y la presencia de múltiples pústulas predominantes a nivel de plantas, de pies. Podemos ver aquí a mayor aumento que en las palmas predominaban las placas eritematosas. A nivel de pies, y podemos observar numerosas pústulas. Esta dermatosis también comprometía de manera importante la cara lateral interna de ambos pies. No había un compromiso a nivel del dorso, ni de las uñas de pies ni de manos. En el laboratorio, hallazgos positivos hallazgos de valor eran un factor reumatoideo negativo, ANA anti-CCP negativo, HLA-B27 negativo, una BCG ligeramente aumentada y una PCR normal. Entonces nos encontramos ante una paciente con una espondiloartritis, una uveitis, bajo tratamiento con un fármaco biológico de tipo anti-TNF, que presenta unas lesiones cutáneas compatibles con una psoriasis pustulosa palmoplantar. Entonces se plantea el diagnóstico de una psoriasis paradojal. Se realiza una biopsia de piel que informa un eczema crónico psoriasiforme. Se inicia un tratamiento tópico intensivo con clobetasol, calcipotriol. Se decide rotar el metotrexate oral a administración parenteral intramuscular, 25 miligramos por semana. Con esto la paciente presenta una buena evolución, mejoría importante de las lesiones cutáneas, pero ante el poco control de los episodios de artritis y uveitis, la reumatóloga decide iniciar el adalimumab 4 meses tras la suspensión inicial de la droga. Durante todo el año 2020 la paciente presenta lesiones completas de las lesiones palmoplantares, pero por el inicio de la pandemia ella no puede continuar recibiendo el metotrexate y no reinicia la medicación oral por mala tolerancia. En diciembre del 2020 ella refiere un rebrote de lesiones en palmas y plantas que esta vez se acompañan de compromiso ungueal y acude al consultorio junto a mí en febrero de este año presentando las siguientes lesiones. Aquí podemos ver que presentaba un compromiso ungueal importante a nivel de prácticamente todas las uñas de las manos. Se agregaron la aparición de varias placas y lesiones papulosas a nivel de piernas, también un compromiso a nivel del dorso de pie y lesiones y uñas de pies. Aquí en las manos podemos ver que a diferencia del cuadro inicial presentaba lesiones más a nivel de los dedos. Y actualmente las lesiones eran más un eritema difuso con una descamación y unas zonas hiperqueratóxicas y no se constataba la presencia de pústulas. Aquí podemos ver el compromiso de las uñas, donde estas se encontraban gruesas, deslustradas, ¿sí? Aquí, como dato de valor positivo, tenía una eritro acelerada, tenía una PCR aumentada y unos niveles muy bajos de vitamina D. Se vuelve a insistir en el tratamiento tópico intensivo y se insiste en el inicio de metotrexate vía subcutánea o intramuscular.
Bueno, y para hablar un poquitito de la psoriasis paradojal, sabemos que los anti-TNF son medicación biológica que ha revolucionado el manejo de numerosas enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoidea, la enfermedad inflamatoria intestinal y la psoriasis. Y si bien son drogas altamente efectivas, un pequeño porcentaje de casos de pacientes pueden desarrollar reacciones adversas que no serían esperables de acuerdo al mecanismo de acción del fármaco. Entonces podemos hablar de reacciones paradójicas verdaderas cuando hay un desarrollo de novo o un empeoramiento de una patología inmunomediada que normalmente respondería al agente biológico. Tanto la psoriasis como las reacciones psoriasiformes son las reacciones paradojales cutáneas más frecuentes. La mayoría están asociadas a fármacos anti-TNF, aunque recientemente se describen con mayor frecuencia secundarios a agentes biológicos más nuevos como el secukinumab, ustekinumab y el ixekizumab. La psoriasis de novo puede ocurrir en pacientes con distintas enfermedades inflamatorias bajo un tratamiento biológico. En la mayoría de los casos esto ocurre dentro del primer año, predomina ligeramente en el sexo femenino y si bien puede adoptar cualquier morfología clínica, la psoriasis pustulosa palmoplantar suele ser la forma más frecuente. En pacientes con una psoriasis preexistente, las reacciones paradojales a los biológicos habitualmente se caracterizan por la modificación de su morfología o el cambio en la distribución de un fenotipo preexistente, pudiendo también manifestarse por un empeoramiento de lesiones preexistentes. La psoriasis paradojal no siempre implica el abandono del biológico, ya que hay que tener en cuenta que si se logra un control de la enfermedad subyacente o si las lesiones cutáneas son leves y tolerables, se podría continuar. Pero la resolución total o la mejoría parcial pueden darse incluso manteniendo el fármaco, y aunque las remisiones completas se consiguen con mayor frecuencia al retirar el fármaco. El cambio a otro anti-TNF es una posibilidad, pero como se considera un efecto de clase, la reparación de las lesiones es incierta y casi siempre la regla. Por lo cual, la sugerencia es cambiar a un fármaco con un mecanismo de acción distinto. Y como mensajes para llevar a la casa, debemos considerar la psoriasis paradojal ante la aparición de lesiones de psoriasis de novo o el cambio en la morfología de una psoriasis preexistente en pacientes que estén bajo tratamientos con anti-TNF. A menudo constituye un reto diagnóstico y terapéutico y puede llegar a requerir la interrupción del tratamiento, por lo cual es necesario un enfoque multidisciplinario entre dermatólogos, reumatólogos y gastroenterólogos. Y las decisiones en cuanto a la interrupción o el cambio de tratamiento deben ser cuidadosamente considerados con respecto a la gravedad de las lesiones en piel, los brotes potenciales o las enfermedades inflamatorias subyacentes y la disponibilidad de otras opciones terapéuticas. Cabe resaltar que nuestra paciente, como Paraguay dispone de una cantidad limitada de biológicos, prácticamente los anti-TNF son los únicos biológicos que tenemos disponible, entonces la necesidad de mantener bajo control la artritis y la espondiloartritis y la uveitis de la paciente nos llevaron a tratar de manejar de esta manera su caso. Bueno, muchas gracias.